Muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 1 de abril, 19:04 en la República Argentina. Y por supuesto en Formosa, que sigue siendo parte de la República Argentina. Pero estamos haciendo lo posible para anexarnos a Estados Unidos con nuestro amigo, el operador Rubén Bingo Pérez, el líder de la banda de rock, ¿no? Ese rock pesado, ¿eh? Más pesado que Papo el que hacen ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un estilo? ¿Punk rock? Algo, ¿Punk rock? Punk rock, ¿viste? Yo sabía. No, si yo lo tengo visto. Bueno, Rubén Bingo Pérez en la conducción de esto que es en la Mira segunda edición, perdón, en la conducción de la multiplataforma, ¿no? Está ahí siguiendo al minuto el lanzamiento del Artemis 2, volvemos a la Luna. Así que él tiene ahí también el conteo. En cualquier momento lo desactiva y Houston tenemos un problema. Sebastián Cáceres, nuestro productor, que desde acá estamos haciendo oraciones para que se recupere pronto de esta enfermedad bastante jodida de la que hay que cuidarse. Lo digo por experiencia porque a mí también me agarró la influenza tipo A. Así que a tener cuidado con eso, que anda circulando por ahí ese virus. Sebastián Cáceres con Z, de la línea azul de España, de Castilla, tras la huida de los moros. La dirección general, y acá hay algo de recibir las cartas de documentos de todo lo que se diga acá, excepto los sobres los recibimos nosotros, los ensobrados. Le dije a nuestro querido amigo Mirko Andrea Garrido. Mirko, que de vez en cuando se aparece por acá y nos hace alguna travesura, ¿no? Y estamos, como decimos, bueno, la noticia del día es que, bueno, la NASA hoy envía una nave tripulada con varios astronautas. Lo que me llamó la atención mirando antes de venir, en el relato que hacía en La Nación Más, que la conductora señalaba que había un negro en la tripulación. Bueno, se le escapó, ¿viste? Si le decían Brasil, bueno, seguramente estaban ya estaban cana, ¿viste? Pero bueno, son cosas, ¿viste? Bueno, y pues también obviamente que formará parte también de algunas decisiones políticas de integración que quiere mostrar la NASA, ¿no? Porque ese país, todavía Estados Unidos, tiene muchos problemas raciales. Argentina, por suerte, esos problemas no lo tenemos. Por lo menos eso, nos salvamos de eso. Otros problemas más graves, bueno, tenemos armas de destrucción masiva, si querés, la empezamos a mandar, toda la casta política, como dice nuestro querido presidente, incluyéndose, ¿no? Lo mandamos a cualquier lugar del mundo y desestabilizamos, a los estadounidenses, a los chinos, a los rusos, a los que lo va muy bien, le mandamos nuestra dirigencia política y sabe que en un mes está fundido. Muy bien. Después, ¿qué otra cosa? Nada, bueno, lo mismo de siempre, el caso Adorni, etcétera, etcétera. No hay mucho más que decir. Así que nosotros vamos a tocar hoy un tema que tiene muchos tabúes alrededor. Y lo queremos hacer y abordar de una forma, si se quiere, hasta didáctica. Que sea una especie de diálogo con vos que nos escuchás a través de la radio o nos ves a través de la multiplataforma. Y se trata de la masonería. Hay, como te digo, muchos mitos alrededor que giran en torno a estos, como si fueran cultos secretos que revelan que están el poder detrás del poder, que buscan el poder y este tipo de cuestiones. Pero para desmitificar un poco eso, vamos a dialogar tras la pausa con alguien que integra la masonería en Formosa. Hacemos una brevísima pausa.
Como te dijimos en el bloque anterior, hoy vamos a abordar la cuestión de la masonería. Nos acompaña un amigo, Luis Severiano, que es consultor y miembro de la masonería de Formosa, que ya nos va a explicar qué nombre tiene, si hay diferencias entre distintas ramas de la masonería, de dónde proviene, qué se dedican, qué es lo que se busca a través de la masonería, ¿no? Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Raúl, muchas gracias en primer lugar por la invitación. No, por favor, al contrario, por el por haber espacio. aceptado. En segundo lugar, venir a La Mira a mí me trae muchos recuerdos. Yo era bastante amigo de Mirko. En este lugar físico es la primera vez que vengo, pero en los distintos lugares donde ha estado he ido muchas veces. Siempre lo recuerdo con mucho cariño a Mirko. Y en tercer lugar, decirte, sí, integro la masonería formoseña, pero no vengo a hablar en nombre ni de la masonería ni de mi logia en particular, sino vengo a hablar como un masón. Uh-huh. ¿Qué significa ser masón? Masón, la palabra masón es una palabra francesa que significa albañil. Nosotros nos construimos, buscamos el perfeccionamiento del ser humano, digamos. Es una mejora constante, no somos perfectos como nadie lo es. Para con eso intentar mejorar nuestra familia primero, la sociedad, nuestro entorno, buscar siempre la mejora de la sociedad. ¿No es como una especie de autoayuda, entonces, nada más que se limita a eso? No, algunos lo tomarán quizás así. Es una sociedad, bueno, primero iniciática, tiene una iniciación, es filosófica. Nosotros buscamos la duda filosófica, desde ahí aprendemos y comprendemos muchas cosas. Es filantrópica, siempre el amor a la humanidad. Es progresista, busca el progreso del ser humano. Y es profundamente humana. Esa es la definición exacta de la masonería, iniciática, filosófica. Mucho más que solamente buscar, digamos. Totalmente, y no es solamente un club de filosofía, si no lo llevas a la sociedad, es muy práctica. Si no lo llevas a la sociedad no sirve nada, es solamente algo para vos. Y nosotros buscamos en todo momento mejorar la sociedad. Vamos a comenzar por, como dicen, por el inicio. ¿Cómo comienza y dónde la masonería? La masonería viene desde las arenas de la historia. Si te pones a investigar, esto lo cuento porque está en Google, en internet, en todos lados, desde los albores de la civilización como la conocemos. Y te hablo mucho antes de Jesús, te hablo mucho antes de eso. Pero como organización, como entidad que se organiza, empieza en el 1713, 14 en Inglaterra, donde varias logias que ya existían de hace cientos de años se unen y forman la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y a partir de ahí se empiezan a regular todas las otras logias. No significa que responda ningún oriente le decimos nosotros a los países, ningún país responde a Inglaterra. Te tengo un ratito para entender. Vos decís que, bueno, es milenaria, no se conoce el origen, la fecha exacta, porque es, bueno, anterior a lo que conocemos el año 1 nosotros, el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero ¿qué eran? ¿Entidades secretas? ¿Por qué eran secretas? ¿Eran perseguidas? ¿Por qué? Bueno, cuando inicia todo, vamos un poquito más acá, en la Edad Media, los únicos que tenían los conocimientos de arquitectura eran los maestros arquitectos, eran los únicos que estaban muy cercanos inclusive a la nobleza, construían las iglesias, así nace todo esto, por eso lo de albañiles. Era mucho más operativa, se trataba de trabajar con el cuerpo, y estaban separados en grados, aprendiz, compañero, maestro, como hasta hoy en día pasa con los albañiles. Y con el tiempo eso se fue cambiando, empezaron a ingresar muchas personas de distintas clases sociales y pasó de ser algo operativo a algo mucho más intelectual, donde la construcción es simbólica, la construcción es interna, y desde ahí
empezaron a utilizar la razón para muchas cosas. En eso, cuando empezaron a utilizar la razón, empezaron a discutir muchos dogmas de distintas religiones, por eso empezaron a ser perseguidos. Si entramos a la Edad Media, tenemos que hablar de la Inquisición, si hablamos muchísimo más acá, tenemos que hablar de Hitler, de Franco, siempre perseguidos. Por eso bueno, en la época que se llama oscurantista, donde, bueno, a partir de ahí, bueno, nace lo que con las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo, Descartes, Hume y todo esto, ¿no? Para aquellos que quieran googlearlo, es eso. Pero sin embargo la filosofía no era perseguida en ese momento. ¿Por qué los masones? La masonería. ¿Por qué los masones y...? Porque la masonería empieza a... Sí, también ponían la duda en eso, digamos. A cuestionar un montón de cosas. No estar en contra ni enojarse, pero sí cuestionar. Sobre todo los dogmas. Y eso en esa época estaba muy mal visto. Por eso eran secretos. Pero por defender la propia vida. Por eso era secreta la masonería. Y hasta hace poco lo era, porque Hitler estuvo hace poco, Franco estuvo hace poco, se escondían, la misma dictadura, acá la última dictadura también, porque el masón se denomina como un libre pensador. Y eso nunca cayó bien en gobiernos de facto, en dictadura, gobiernos totalitarios. Hoy en día no es secreta la masonería, de hecho, bueno, yo estoy acá hablando, pero vos entrás a cualquier cuenta de Instagram, de Facebook, vos encontrás, sabés dónde está la gran logia, sabés quién es el gran maestro. Son secretas algunas cosas que se hacen ahí adentro, pero por una cuestión de que nosotros no solamente estudiamos y nos formamos con lecturas filosóficas, históricas, sino también con símbolos. Pero porque hay cosas del alma que no se pueden explicar, no tienen una definición exacta. Entonces cada uno tiene su comprensión, cada uno tiene su forma de entenderlo y a partir de ahí buscamos, siempre buscamos. Nunca tenemos no creemos en verdades absolutas, siempre buscamos la verdad. ¿Hay una tensión entre religión y masonería o no? Religión en general. Es algo diciendo, de hace... ¿no? 200... más precisamente la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Es algo de hace 200, 300 años que fue. Hay una encíclica papal donde se excomulga a los masones, pero fue por esta cuestión de discutir los dogmas. Busquemos la razón en todo, eso es lo que nosotros siempre planteamos. Pero esa es la única diferencia, no hay otra. De hecho, yo siempre cuento, yo fui monaguillo con el padre Salvador Gurrieri, voy a misa, vivimos en una provincia acá de una cultura religiosa muy fuerte, sí. Es muy difícil no serlo, pero adentro inclusive de nuestros talleres tenemos de todas las religiones. Tenemos musulmanes, tenemos judíos, tenemos católicos, tenemos evangelistas. Nosotros por eso no le ponemos el nombre de Dios, sino que ponemos el nombre del gran arquitecto del universo, pero no por darle una definición, sino que para que englobe a todas las situaciones espirituales de todas las personas. Bueno, viniendo más acá me dijiste que se organizan distintas logias. ¿Qué sería una logia? Una logia es un taller donde uno va a trabajar, decimos nosotros. Nosotros tenemos un método, inclusive quizás ese método de trabajo es lo que más hoy está necesitando la sociedad. Adentro hay, como te decía, de todas las religiones, de todos los partidos políticos, de todas las ideologías. Buscamos siempre un punto en común y desde ahí empezamos a construir la sociedad que nosotros entendemos que hace falta. Tratamos de unir lo que está disperso, dice el gran maestro de la masonería argentina, tender ese puente hacia la sociedad, hoy una sociedad muy dividida. Bueno, y esos son los trabajos que hacemos internamente. Debatir, reflexionar, pensar y sacar una conclusión juntos. Mi abuelo siempre decía, siempre lo recuerdo, decía, no hay problema en que pensemos distinto, el tema está en que lo hagamos juntos. Bueno, algo así. ¿Ahí adentro se discuten ideas políticas también? Política, sí, no partidaria, pero sí política. Política, los grandes hombres de la historia argentina fueron todos masones. Creo que se te escapa uno o dos de cientos. Después fueron todos masones. La masonería busca mejorar siempre la sociedad. Muchas leyes históricas, políticas, la ley, la libre o laica era una iniciativa masónica.
la ley de educación, ahora estamos con el tema de la ACB, muchas leyes nacen del seno de la masonería, la ley del aborto se discutió muchísimo dentro de la masonería, la gran pelea entre Mitre, Sarmiento, Urquiza se decidió dentro de la masonería. Hay muchas cosas que la masonería participó, por supuesto en silencio, sin hacer mucho ruido, sin que nadie sepa, pero siempre buscando que reine la paz, la armonía. Esa gran duda que por ahí se tiene cuando el entrerriano Urquiza ya estaba ganando la batalla a Mitre. Ya tenía el campo de batalla y se retira. ¿Fue por una orden masónica? No hay órdenes en la masonería. Hay consensos. La realidad o la verdad que se cuenta que pasó en ese momento es que Urquiza gana la batalla, podía entrar, pero la Argentina estaba muy endeudada. Si Urquiza o Entre Ríos se ponía al frente de lo que iba a ser después la República Argentina, no tenía para pagar esa gran deuda externa. Si la tenía Mitre, entonces se concede, bueno, en una reunión masónica, dice, yo me hago cargo de la deuda, me quedo yo, vos no entres a Buenos Aires y vos formás tu provincia, te vas allá, vos te vas allá, yo me quedo acá. Y tratamos se llamó la Gran Tenida Unión Nacional, tratamos de unirnos como nación. Ahí arranca todo. ¿Y por qué la batalla entonces si ya había una previa o en medio de la batalla hubo una reunión? Mira, nosotros tenemos primero como lema, primero la patria, siempre la patria. Ahora, ¿qué es para cada uno la patria? Dar la vida por la patria. Como cualquiera. Claro, porque como diría en términos de... bueno, patria, nación son palabras flotantes, tienen distintos significados para cada uno, digamos, ¿no? Unifican, sí, pero bueno, ¿qué es la patria, por ejemplo? La guerra de la Triple Alianza, se sentaron Mitre y Mariscal López, ambos masones, a tratar de terminar después de la batalla de Grupo Haití, pero fue el conde de Eu, el brasilero, el que no quiso la paz. Pero la masonería intentaba por todo momento que se termine esa guerra. ¿No? Historias hay. Entre masones han llegado, por supuesto, a la guerra en toda la historia de la humanidad, en todos los países, pero siempre cada uno pensando que hacía lo mejor para su patria. Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra, hoy en día no hablo, es otro contexto, otra coyuntura, otra realidad. No estamos de acuerdo con ningún fanatismo y bueno, tratamos de buscar eso, de buscar la unión, la armonía. Una de las anécdotas sí, que se me viene a la mente justamente ya de cuestiones históricas es que quien entra a la Argentina con la flota inglesa, Hereford, la primera invasión. En la primera invasión fue detenido, pero después un masón lo libera y para que pueda volver a Inglaterra. Sí, ¿más o menos es así? Es parecida. ¿O es una fantasía que se... No. Algo hay de cierto. De hecho, entra la primera invasión inglesa, no fue resistida, entraron desfilando por las avenidas de Buenos Aires. Era masón el que entró. Entra a la masonería de Buenos Aires y el acuerdo que habían tenido entre ellos era de que no se derrame sangre y que una vez que se tranquilice todo, se tenían que ir. De hecho, no fue así, por eso este hermano inglés se retira, se fue a Brasil, nunca más volvió ni siquiera en la segunda invasión inglesa, él quedó afuera de todo, dando libertad a los porteños, digamos, que defiendan Buenos Aires. O sea, todo eso que se cuenta en las escuelas de que el pueblo resistió, de que tiraban aceite, todo eso es mentira. Es mentira, el aceite era algo carísimo. Sí tiraban agua hirviendo, ¿no? Pero es cierto, hay un tour, hay varios tours en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Hay uno en particular que yo lo hice, te lleva a la Manzana de las Luces, te lleva
a los túneles del Cabildo, a los túneles por debajo del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí aprendí, por ejemplo, que en esos túneles solamente había ratas y los estudiantes se escapaban por ahí para hacer sus travesuras, y por eso nace el término hacerse la rata, nace de ahí. Ah, mira. Y bueno, y te llevan a una esquina en ese tour que hice, donde hoy está no sé si un Burger King o un McDonald's, que es el único del mundo que no se modificó, porque es un lugar histórico que fue donde se dio eso, de tirar el aceite, una batalla que duró 1 día y medio, a sablazo y a balas. Dicen que los días posteriores con escurridores tiraban la sangre del primer piso, la gente que limpiaba fue muy sangrienta. Ah, mira, pero ¿cómo si se había acordado qué pasó? Porque se había acordado entre generales. Ah. Bueno, no sé a su rey, no sé a quién le habrá hablado y le habrá dicho que no, y bueno, y él cumplió su palabra y se fue, se retira él. La masonería tiene mucho de la palabra, muchísimo, cumplir la palabra empeñada. Bueno, estábamos hablando de que las distintas logias se unifican después y dan nacimiento a la Gran Logia Inglesa, ¿no? A la Gran Logia Inglesa, y a partir de ahí nace también la Gran Logia Francesa. A partir de ahí nacen todas las grandes logias. Estados Unidos, la formación de Estados Unidos es casi toda masónica. Y acá en Argentina también se dio en el 1800, no me acuerdo ahora el año exacto, donde se unifica la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones, se llama acá en Argentina. ¿Cómo se llama? Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Porque nosotros... Libres y aceptados masones. Vos para entrar a la Gran Logia tenés que ser un hombre libre y de buenas costumbres, decimos nosotros. Tiene ¿Qué significa ese es el requisito libre y qué significa sobre todo buenas costumbres, ¿no? Nosotros tenemos 3 pilares en la masonería que son, bueno, esto es muy conocido, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Y la libertad es que tú, al menos como yo la entiendo, no hablo de la masonería en sí, es que mi voluntad no esté atada a la voluntad de nadie. Entonces soy libre. Soy libre inclusive de pensar, de escribir, de decir. Eso busca la masonería, no busca a alguien que esté no libre de no poder hacer un montón de cosas. Y de buenas costumbres, por supuesto. Es una escuela de ética, es una escuela de moral, es una escuela de perfeccionamiento del hombre. Entonces, sí o sí necesitas hacer buenas costumbres. ¿Qué buenas costumbres? No sé, que no estés preso, que no vendas droga. Me refiero a eso. Vos sabés que hay una novela muy interesante, a aquellos que les interese la lectura. No sé si... Bueno, tiene ciertas cuestiones. Se llama El último símbolo. A ver, en español se llama El símbolo perdido. Es la novela de Dan Brown, que fue conocido acá sí, conozco. Por su libro que levantó tanto revuelo en la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí, bueno, detalla ciertas cuestiones que tienen que ver con la masonería y... Sí, pero ese libro es más bien... Es una novela, digamos. No es un libro histórico. No, es una novela que toca... ¿Qué hay de tanto de cierto y qué hay No, toca mucha de fantasía, inclusive para la misma Iglesia Católica. Mucho que es para que la novela prenda en la gente, nada más. Rigurosidad histórica real no tiene nada. Más que 2 o 3 veces que aparece una persona con un pin en el saco, pero nada más que eso, ¿no? ¿Llevan alguna cosa que les identifica, un saludo? El que quiera puede usar o no algo que lo identifique, y mucha gente, te diría el 99% no se identifica, porque es algo, la masonería es algo interno. Uno no necesita mostrarse en la sociedad, el que quiera lo puede hacer. Eso está en cada uno. Por eso te decía, yo vengo a hablar en nombre mío, no en nombre de nadie más. A mí no me disgusta que la gente sepa que yo soy masón. Pero eso porque te impone las reglas no, de la porque que uno no entra a la masonería para decir soy masón. Uno entra a la masonería para buscar ser mejor persona, no para mostrar. Pero nosotros te prohíben que vos hables en nombre de...
No, no es que te prohíben, determinado. pero si vos sos masón y pertenecés, no sé, trabajás dentro de la Iglesia Católica y yo cuento que vos sos masón y vas a tener problemas. Si vos tenés clientes que no están, no sé, qué sé yo, sos psicólogo y tenés pacientes que no, por decir un ejemplo, Sí. que no están de acuerdo con la masonería y vas a perder pacientes. Entonces yo no puedo hablar de vos, salvo que vos me digas, che, Luis, hablá, yo no tengo problema. Pero por eso yo hablo de mí nada más. Hay muchos prejuicios todavía. Sí, sí, no sé si prejuicio, hay mucho desconocimiento. Bueno, Vos de eso decías vamos hoy- a hablar después de una breve pausa. ¿Eh? Mientras tanto, está la cuenta regresiva, ya se están encendiendo los motores y el Artemis 2 va rumbo a la Luna. A las 19:36 hora de Argentina fue el despegue exitoso del cohete Artemis 2 que lleva a varios tripulantes a bordo con destino a la Luna. Van a comenzar ahí a hacer una especie de siembra directa, ¿eh? de algodón, creo, ¿no? No, la Te verdad que cuento, uno, sí, te decime, cuento Luis. un dato de color, Sí. lo charlábamos hoy. La primera vez que el hombre llegó a la Luna fue con el Apolo 11. Uno de esos astronautas, Aldrin, Buzz creo que se llamaba Aldrin, era masón. Inclusive se dice que después de plantar la bandera ahí en la Luna, ese famoso video, también levanta una bandera de la orden masónica, que fue un 20 de julio, y como te contaba también, que por eso es el día del amigo, el 20 de julio. Fue el único día que en cada lugar del planeta Tierra no hubo guerra. Y fue también la iniciativa de un masón, en este caso argentino, que mandó más de 2000 cartas a todo el mundo para proponer que ese día sea el Día de la Amistad. Un dato de color hoy que estamos con este despegue a la Luna, Sí. el primero también fue un masón. Bueno, te comento si recién te enganchás que estamos con Luis Ebriano. Él es masón y estamos hablando justamente de la masonería. Y una de las cosas que nos quedó pendiente, Luis, bueno, justamente esto de los prejuicios que si todavía acá, sobre todo en Latinoamérica o en Argentina, y por qué que se lo mira con recelo a la masonería. Yo creo que es más cuando nosotros, hoy vos decías, entre otras preguntas, si éramos el poder detrás del poder. Nosotros el único poder que buscamos es el poder, el dominio sobre nosotros mismos. Cuando una persona tiene un poder sobre sí mismo, cuando tiene mucha formación, por ahí, te estoy hablando varios años atrás, incomodaba, y desde ahí nace un gran prejuicio. El prejuicio con la iglesia de la Edad Media, que empezaron a decir que nosotros, o sea, que el masón adoraba al diablo, que comíamos, todavía hoy en día hay gente que te dice cocinan bebés, esas cosas que vos no podés entender. Nosotros somos, yo siempre lo digo en forma de chiste, yo no manejo ni mi casa, voy a manejar el mundo. Nosotros estamos en toda la sociedad, somos personas comunes, no hay nada místico ni secreto en eso. Vos nos ves a todos en todos lados. Es solamente un mito. Quizás un miedo, no sé. Miedo a lo diferente, ¿no? Puede ser. Y algo que, bueno, se mantuvo por eso seguramente tanto tiempo en secreto, las prácticas, sobre todo en esta zona, ¿no? Me decías que hay en otros lugares, en el corte, me estabas contando que, por ejemplo, en Estados Unidos ser masón es un prestigio. Sí, en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, bueno, parto de la novela, que es una novela, aclaremos que es una novela, no es una cuestión histórica, es una novela. Ahí te dice que, por ejemplo, lo que ellos llaman los norteamericanos para sus padres fundadores, o sea, los que dieron nacimiento a Estados Unidos,
eran masones. Todos. Por eso... Las ciudades Ajá. fueron construidas en base a símbolos masónicos. Vos te vas a Washington, caminás y ves masonería en todos lados. Hay ciudades acá, hay varias también en nuestro país. No solamente en Estados Unidos es un prestigio en varias provincias. Acá hay gobernadores, han habido un montón de presidentes, hay al día de hoy en todas las provincias y inclusive en Nación muchísimos hermanos metidos. Yo creo que si vos querés mejorar la sociedad te tenés que involucrar en política. El Papa Francisco ya lo decía, metete en política para mejorar siempre pensando en el bien común. La masonería busca eso, la construcción constante del bien común, el humanismo, la Argentina humana, digamos, que creo que es algo a lo que tenemos que volver. ¿Por qué lo ven como un prestigio? Dentro de la masonería hay personas de todas las clases sociales, hay personas de todas las religiones que vos cuando te juntás con alguien, piense o no piense igual que vos, profese una religión o no igual que vos, automáticamente trabajando, hablando, construyendo, escribiendo, vos mismo te mejorás como él también se mejora. Cuando vos pones en la mesa un debate, sí o sí la sociedad mejora. Bueno, la masonería hace eso adentro. Siempre tendiendo puentes y por eso a nosotros nos orgullece ser masones, pero no por una cuestión de que soy masón, sino porque es una carrera de estudio constante y hasta que te mueras. A ver, vos cuando ingresás, digamos, me dijiste que así como los albañiles tienen sus jerarquías, vos que sos principiante, una cosa así. En la masonería no hay jerarquías, hay grados, pero los grados son por conocimiento, no son por jerarquías. ¿Qué se hace para ir escalando de grado y en qué consiste, digamos, qué se estudia, Sí, también lo que sucede internamente no te lo puedo contar, eso es muy vivencial, inclusive sí. tenés que vivirlo, como se dice. Pero sí hay distintos grados, como te decía hoy, viene de los albañiles, aprendiz, compañero, maestro, son los primeros grados y a partir de ahí hay muchísimos grados más, son 33 grados en nuestro rito, porque hay distintos ritos dentro de la masonería. ¿Por qué se llaman rituales? El rito es algo que se divide, en el caso del que nosotros seguimos, se divide en 33 grados de conocimiento, vas estudiando, vas aprendiendo, vas pasando, y el ritual es la forma de llevar adelante el rito, no es nada más que eso. Simplemente. No es que hay una ceremonia especial donde se hace un... Hay, por supuesto, pero no estoy... eso no te puedo contar. Hay muchas cosas que... Por eso te decía, vengo a hablar en nombre mío y no en nombre de la orden. Personajes históricos argentinos que se pueda decir, digamos... No, sí. Yo lo único que no te puedo decir es... como te decía hoy, yo no puedo hablar en nombre de otro masón, de los que están vivos, de los que ya han fallecido, sí, porque aparte están publicados en todos lados. Empezamos desde la primera junta, todos menos uno, no me acuerdo qué era. Bueno, el más conocido de todos, San Martín, nosotros le decimos nuestro gran iniciado, que dio la vida buscando la libertad, uno de nuestros pilares más grandes dentro de la orden. Creo que Rosa fue el único en todo ese proceso histórico que no lo era. Después todos, absolutamente todos, bueno. ¿Por qué si todos eran masones lo terminan abandonando, soltando la mano a San Martín, por ejemplo? Eso fue una pelea muy política, exclusivamente política, entre Buenos Aires y el resto. Querían que San Martín traiga su ejército y pelee contra Artigas, y San Martín se negó a pelear contra un hermano. En esa época Uruguay era parte de la Argentina, sí. Y justamente por no derramar sangre de un hermano. ¿También? Todos. Y bueno, por eso fue. Y bueno, y San Martín estaba en el camino de que él quería liberar a América, la patria grande, decía él. Y ya. No peleas domésticas. No peleas domésticas. Y O'Higgins en Chile y todos los en Perú también eran hermanos, empezaron a hablar entre ellos. Bueno, el que hizo, creo que la mayoría de las cosas para que San Martín pueda hacer esto fue Güemes en Salta, que fue el tapón de los realistas. Güemes era masón.
todos, y mucho más para acá en la historia. Alem, Perón. Perón era masón. Perón era masón, Alfonsín, todos. Muchos grandes personajes históricos lo eran, y muchos lo son también hoy, solamente que ni nosotros muchos peronistas niegan que Perón era masón. Pero hay documentos. Hay documentos. ¿Cuáles, por ejemplo? Que vos recuerdes, digamos. No, hay papeles, que fueron hace unos meses publicados en todos los periódicos. Perón era un masón grado 33, el grado más alto. O sea, maestro, digamos. Muchas de las construcciones... Sería maestro, digamos, ¿no? El peronismo, entra un poco en el peronismo, a diferencia de otras ideologías, no es que nace en la intelectualidad solamente, sino que nace en el seno de un pueblo, por decirte de alguna forma, donde nace con una doctrina, con unos principios y muy parecido a la orden. Si vos empezás a desglosar lo nuestro con el peronismo, es bastante... o al menos los objetivos son bastante parecidos. Y Alem, prácticamente uno de los fundadores del radicalismo, también era masón. Exactamente. Bueno, personaje histórico, como te contaba hoy, acá en Formosa, Fontana. Fontana, cuando funda Formosa no era, pero después lo fue. Él funda Formosa, funda Chubut, y después se retira a San Juan, ahí se inicia. Él termina, por eso, bueno, no sé si vos conocés San Martín, donde está enterrado, en la Catedral de Buenos Aires. Sí. Él está en un costado enterrado. Fue tan grande su obra que la iglesia no pudo no permitir que él no esté enterrado ahí. Entonces está en un lugar contiguo, hay toda una historia ahí, no está dentro de lo que es el rectángulo de la iglesia. Bueno, lo mismo pasa acá con Fontana. Si vos te vas a la iglesia catedral, Fontana está afuera. Sus cenizas están en un cosito afuera, no está dentro de la iglesia. Pequeñeces, digamos, para lo que él hizo. Como que no forma parte del templo sagrado. Claro, pero que en realidad también es tierra sagrada, ¿no? Son todos... Tierra consagrada. Son todas leyendas, claro. Grandes personajes de Formosa. Bueno, hay una anécdota muy, muy grande, que hay hermanos que han escrito mucho sobre esto. El duelo entre Pantaleón Gómez y Mansilla, ambos masones, solamente que uno era de un grado inferior al otro. Cuando uno es de un grado inferior, por ahí no conoce a todos los que son más arriba, los de arriba sí conocen. En el momento del duelo, uno de ellos dispara para abajo, dice: yo no disparo a un hermano, y el otro, sin conocerlo, dispara y lo mata. Y lo mata. Sí, después, bueno, eso tuvo todo un juicio masónico interno, un arrepentimiento muy grande. Son historias internas, digamos. Pero hombres, acá como en todas las provincias, en la formación de las provincias, mucho La Plata entero es un templo masónico, como está las calles. Por eso las diagonales. Es una escuadra y un compás. Son todos. Cuando se forma, fue la ciudad más moderna de toda América. Fue hecha por masones, casi en su totalidad. Como hay otras ciudades más. Vos ves el acta de fundación de Miramar, de ciudades en Entre Ríos, están la firma de los hermanos. Nosotros nos conocemos entre nosotros, sabemos quiénes somos, entonces sabemos de su trabajo que han hecho. Es lindo ver que, bueno, algo hicimos, digamos, y constantemente queremos seguir haciendo. Quizás ese sea el gran desafío en la Argentina que estamos viviendo hoy, con una grieta tan grande, volcar el método masónico, o buscar un punto de encuentro, no quién tiene la razón, sino quién quiere quizás ser mejores seres humanos, y hagamos a la Argentina de hace... Yo tengo un corazón romántico, tengo una ideología formada, no vengo a volcarla acá, pero a esa Argentina donde era para todos, no para unos pocos. Sí, claro, vos sos peronista como tu papá. Sí. Sí, Luis Cebrián también. Sí. Creo que me gran está amigo. Bueno, le mando se debe acordar a mí, le mando un saludo. Y de paso hacemos una breve pausa nuevamente. Y bueno, te comentamos que ya están saliendo las repercusiones, que el lanzamiento del Artemis 2, que lleva astronautas a la Luna, fue exitoso. Y bueno, sigue su viaje hasta nuestro satélite.
Seguimos en La Mira Central, segunda edición, con el amigo Luis Cebriano, masón. Hablando justamente de eso de la masonería, ¿no? ¿Qué título, eh? Luis Cebriano, el masón. ¿Eh? Estábamos justamente dialogando de las cuestiones históricas, de los personajes, de las figuras públicas que fueron masones en Argentina y bueno, también seguramente en Latinoamérica. Vos decías San Martín, ese famoso encuentro con Bolívar en Guayaquil. Bolívar también era masón. Masón también. ¿Qué pasó ahí adentro? Bueno, eso es un gran misterio. ¿Qué discutieron? Dicen que estuvieron horas ahí adentro donde San Martín termina retirándose. Yo creo que es lo que se conoce, digamos que San Martín no tenía el apoyo de su país, ya era mayor, Bolívar venía en auge, venía en alza, y Bolívar no quería negociar nada, San Martín quería, vos quedate con el norte, yo me quedo con el sur, digamos, en la lucha libertaria, y se dice que eso Bolívar no quiso. Bueno, y la grandeza de San Martín hizo que se retire y nunca más vino. Una sola vez, creo que vino, que le entrega su sable a Juan Manuel de Rosas por la defensa de la Argentina, en la vuelta obligados, defensa de la soberanía, y se vuelve a Europa. San Martín fue nosotros le decimos el gran iniciado, pero no solamente porque era masón, sino por todas las cualidades morales, éticas que tenía. Las máximas a su hija Mercedita son todas máximas masónicas. Era un gran pintor, un gran escritor, había muchas cosas que de él no se sabe, era fanático del arte, de la lectura, de la música, tocaba la guitarra, te hablaba en guaraní, porque acordate que era correntino. Bueno, en esa época no era Corrientes, pero nace en lo que hoy es Corrientes, en Yapeyú. Hay algunas reuniones que de vez en cuando se hacen en ese lugar, y por eso lo llamamos el gran iniciado. Nosotros nos inspiramos mucho en él, los masones argentinos. ¿Y cuántas logias hay o sea, se dividen en ramas, en seccionales o distintas vertientes? No, es según la impronta que vos le querés dar. O sea, hay logias que son 100% filosóficas, hay logias que son donde se tratan temas actuales, hay logias que buscan influir en la política, hay logias donde todos los que integran son médicos, que trabajaron mucho en la pandemia. Hay logias, vos te vas a Buenos Aires y hay logias que tienen nombre de políticos famosos y se dedican a eso. Esa es una impronta que vos le querés dar. Nosotros lo llamamos talleres, a tu taller. Y cada uno elige en cuál ingresar. Y mucha gente te dice, no, pero es elitista, entran solamente grandes personas. Y no es así. La masonería ingresa el que realmente quiere transformarse a sí mismo, quiere cultivarse, ese ingresa. Otros ingresan buscando quizás algo de afuera, profano te iba a decir, algún término nuestro, y cuando no lo encuentran se van. Eso hay muchísimo, entran y se van, pero el que realmente quiere cultivarse y transformarse para poder transformar después su entorno, se queda. ¿Y quién tiene la potestad de fundar, por ejemplo? Bueno, yo me quiero dedicar a una logia de periodista, por ejemplo. Sí, hay muchas en Argentina. En Buenos Aires, tenés que ser vos ponés los distintos canales, está lleno de hermanos. No, ¿Ah, tenés sí? que ser ya iniciado y te juntás con otro y decís, armemos esto. Obviamente hay un montón de burocracia. No tenés que ser el último grado, digamos, No grado importa. 33. No. A partir de que sos maestro podés hacerlo. Pero si no sos... ¿Buscás o esperás hacerlo? Sí o sí llegás. Si estás interesado, llegás. Hay burocracias, hay papeleo, como toda organización, y no es difícil. Pero ahí eso se asienta como asociación civil dentro del marco regulatorio en la del ley derecho argentina, positivo, sí, es una asociación civil. Exactamente.
¿Y cada logia se tiene que inscribir? ¿Hay todo un proceso? En Gran no? Logia sí. En Gran Logia sí. Cada logia tiene la potestad de organizarse como asociación civil o no. Eso está en cada uno. Por supuesto es mucho mejor si la tenés a la personería jurídica porque podés, acordate que nosotros alquilamos un lugar, compramos ciertas cosas y vos necesitas para todo eso una personería jurídica. Si no, hay muchas logias, por ejemplo en el templo, en Gran Logia de Buenos Aires, funcionan muchas logias que no tienen personería jurídica, no tienen un templo, entonces trabajan ahí adentro. ¿Por qué templo? Eso es algo simbólico. Disculpame, no te expliqué. Nosotros construimos un templo. Nuestro templo somos nosotros mismos. Nos construimos a nosotros mismos. El templo es nuestro cuerpo. Y aquel que esté interesado, por ejemplo, acá en Formosa, bueno, yo quiero ser masón. ¿A dónde tiene que ir? ¿Dónde están? Acá hay varias logias, funcionan distintos días. Si vos querés ingresar y tal día no te queda cómodo, podés ingresar en la otra. Acá también hay logias con improntas distintas. Podés mandar un correo a Gran Logia, vos buscás por internet, por Facebook, por YouTube, está Gran Logia, vos mandás y desde allá nos avisan a nosotros. O si conocés alguno, bueno, ahora me están conociendo a mí, me buscan por mis redes sociales, el que tiene mi teléfono se me acerca. Y ahí empezamos una conversación. Es un proceso como todo lugar. No es que porque yo digo vos, Raúl, vas a ingresar, ingresás. Acordate, como te dije, somos de distintas ideologías, distintos partidos políticos. Tiene que haber un aplomo bien serio para que no ingrese cualquiera, hombres libres y de buenas costumbres. Pero sí, el que quiere ingresar, ingresa. El que busca, encuentra. Golpea y se abrirá. Ese proceso es interno, digamos, de crecimiento personal, ¿no? Intelectual, también tienen parte, que yo no sé, ejercicio físico, cosas por el estilo. No, ejercicio físico no, pero nosotros, nuestro método de estudio es muy simbólico, es muy interno, obviamente utilizamos la filosofía, pero sobre todo en los primeros grados trabajás mucho adentro, hacia adentro, te golpea, te cambia, te moldea, sí o sí. Hay un montón de imágenes en internet donde hay una estatua tallándose, bueno, vos te vas tallando, te vas puliendo, hasta llegar a ser maestro, que supuestamente ya entendés muchas cosas, y no hablo de conocimiento histórico, intelectual, sino muchas cosas de los albores de la humanidad, digamos. ¿Querés saber más? Ingresá. No, yo para que la gente sepa, yo en realidad no pretendo, no. Hay muchos masones, nosotros le decimos masones sin mandil, o sea, personas que tranquilamente pueden ser masones, no lo son, porque nunca tampoco se les pasó por la cabeza, pero tienen el conocimiento y la práctica que vos te sacás el sombrero y decís, este es 10 veces más preparado que cualquiera de nosotros. En la sociedad hay mucha gente así. Gracias por el agua. Luis Severiano, si recién nos sintonizás, él es masón y estamos hablando justamente de la cuestión de la masonería en términos generales, digamos, ¿no? Porque, como dijimos al principio, son muchos los mitos y los reparos que a través del tiempo se fueron atribuyéndose, o acusaciones que se fueron atribuyéndose a la masonería. Incluso, por ejemplo, las cuestiones mafiosas en Italia, por ejemplo, Lucio Gelli, de la logia, bueno, ese de la PDU, que era un... Ese es un gran mito, la PDUE, que se acercaron a Perón a lo último. Era una logia, pero no era una logia masónica. Hay muchas logias que no son masónicas. Hay logias que se forman solamente llevan el nombre logia, pero no pertenecen a la orden masónica. Esa era una. Esas se unieron para hacer el mal, creo yo, no para otra cosa. Era un círculo de mafiosos que se disfrazaban de logia. Sí.
¿Y así hubo otros casos o no? Yo no conozco tan resonantes. Sí, hay gente que se hace pasar por masón, pero por una cuestión de figurar no sé qué, pero se creen que le puede conseguir o traer algo en particular, pero nosotros entre nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos protegemos, sabemos quién está ahí para buscar algo que no está de acuerdo con nuestro lineamiento, sabemos quién está trabajando para hacer algo bueno. Hay muchos. La sociedad argentina, vos te vas a la Cámara de Diputados de la Nación, son 272 creo diputados, se conoce 50 que todos los días están en la tele, que vos decís corrupto, vos decís esto, pero hay 220 que están trabajando todo el día. Bueno, así es igual en toda la sociedad, eso es una caja de resonancia, que trabajan toda su vida, inclusive sin ningún reconocimiento, por mejorar la sociedad. Y bueno, nosotros buscamos eso. ¿Y acá en Formosa desde cuándo comienzan a funcionar la masonería? Acá la primera vez que levanta, que aparece una logia, es en 1932 creo, o 30 o 32, que con personas que vinieron de afuera para construir los ferrocarriles y demás. Esa logia duró poco, duró creo que 3-4 años y se disolvió. Mucho después, 30, 50, 60 años después, se levanta otra vez, se levanta columnas, decimos nosotros, aparece otra logia y a partir de esa logia se forman varias más. Porque creció mucho, como toda organización, donde crecen, donde hay muchas personas, algunas piensan igual, otras no, y se van armando otras logias distintas, con distintas improntas, con distintos lineamientos, y desde 1900, no me acuerdo bien, pero 90 y pico a hoy, el trabajo es continuo, el trabajo masónico. Me dijiste que trabajan para transformar la comunidad y hacen tipo de obras así también públicas, digamos, que sean... Somos una sociedad filantrópica, una organización filantrópica, busca la filantropía pura, ¿no? El amor a la humanidad. A nivel nacional se mantiene un hospital entero, el Bernardino Rivadavia, está bancado por toda la masonería argentina en realidad, donde se tratan un montón de patologías y de enfermedades, es bien completa. Esa es nuestra bandera, nuestra carta que más mostramos, digamos. Acá en Formosa, por supuesto que también lo hacemos, pero acá en Formosa tenemos los reparos de todavía no contar, porque hay algunos que no quieren que se cuente. Trabajamos mucho. Vos me decías hoy, no sé si en el corte o al aire, hacemos política no partidaria, porque hablemos de todas las ideologías, pero sí nos acercamos mucho a los distintos partidos, a los distintos funcionarios con ideas, con propuestas. Tratamos de influir positivamente siempre. Y acá te hablo de todos los partidos políticos que están trabajando en Formosa. ¿Y las respuestas son receptivas? Sí, siempre es buena, siempre es buena. ¿En el actual gobierno también? Sí, hemos tenido un montón. Bueno, esto ha salido por todos los diarios, nos hemos reunido con ministros provinciales, con el intendente varias veces. Si no es 1 o 2 veces por año, ahí, siempre. O sea, que buscan hacer algunos cambios, no el poder, digamos. No, buscar el poder no. Obviamente nosotros buscamos la formación de cada hermano, pero cada uno después en la sociedad y según su propia conciencia actúa como los valores que tiene lo indican o le marcan el camino, pero sí los hermanos están trabajando, hay hermanos en todos los lugares. ¿No es que tienen como los judíos una especie de mecanismo para enriquecerse así? No, para nada. Ojalá seamos todos ricos, no, para nada. Ahí me integro a la masonería. Digo.
No, hay, por supuesto, hay gente que cree eso. Sí, que cree, pero no, es muy alejado, es solo un mito. No. Hay hermanos que no la están pasando bien, nosotros ahí también hacemos filantropía, nos ayudamos entre nosotros, siempre. Como hay algunos que les va re bien, hay otros que les va re mal. Después estamos en el medio, los que arañamos. Los que estamos sobreviviendo, dice la canción. ¿Te parece si hacemos de nuevo una breve pausa y después comenzamos? Claro que sí, Raúl. El último tramo ya prácticamente a cuestiones más generales o específicas de la masonería. Hacemos otra breve pausa, pasamos unos temas de jazz, ¿no? Y volvemos a indagar un poco más y conocer un poco más de la masonería. Masonería tanto Formosa, en Argentina, a nivel global. Una de las cosas que por ahí, bueno, trajiste, que mencionaste que en sus inicios la gran madre de logia, digamos, fue en Inglaterra, ¿no? Exactamente. ¿Eso tuvo influencia sobre Latinoamérica también? No, las logias, las grandes logias de cada país, si bien necesitaban en esa época la autorización de la Gran Logia Unida de Inglaterra para formarse, no dependen de Inglaterra ni hacen caso a lo que le dice Inglaterra. Cada logia de cada país es independiente. Acá la Gran Logia Argentina se crea, sí, por un acuerdo con Inglaterra, pero por ejemplo la de Paraguay no fue así. La de Paraguay se crea, la carta patente se la hacen los uruguayos, que la consiguen también de otro lado. Mucho se cree que es que se hace todo lo que viene de Inglaterra, las órdenes y demás, y nada que ver. O sea que es una especie de colonización encubierta. No, porque no hay colonización. No, es justamente nosotros buscamos acá adentro se busca la expansión. Por eso muchos te dicen, ustedes son una secta. Las sectas lo que buscan es coartar la libertad de pensamiento. Nosotros queremos expandir la libertad de pensamiento. Acá no hay una colonización mental, sino una libertad para pensar total. Por supuesto con buenos modales, si querés llamarlo de alguna forma, no. Claro. Pero no depende de ninguno más. Mira, está dividido a nivel mundial, la masonería está dividido en zonas. La zona 6, que es de la Confederación Masónica Internacional, es toda Sudamérica más, si no me equivoco, México, España, Portugal, Italia, creo, y está presidida por el gran maestro de Argentina. Son 6 o 7 zonas en el mundo y hoy en día se están juntando virtualmente muy seguido, porque una de las cosas que más preocupa a nivel mundial es esta escalada bélica. Esto va a tener alcance, ya tiene alcance mundial y es muy preocupante, hasta Estados Unidos se está levantando internamente en contra de Trump. Y se trabaja en eso. Hoy en día, si vos preguntás qué hacen los masones, lo que más están trabajando es en tratar de que esto se termine. Pero acá están unidas todas las religiones, están unidas todas las organizaciones que se te ocurra. Grandes masones que trabajaron en esto, que hoy no están, pero son un farol, una guía, una luz que nosotros buscamos, que miramos. Es Mandela, que buscó la unión de Sudáfrica, sacando toda la guerra que tenía todo ese continente, inclusive porque fue un líder continental, no solamente sudafricano. Yo escucho mucho, me encanta mucho escucharlo a Facundo Cabral, que era, y todo el día, todos los años se juntaba con la Madre Teresa, buscaban la paz de la humanidad. Facundo Cabral era hermano masón, y así muchos prohombres que volcaron su vida a tratar de acabar con las guerras directamente, principalmente. Hoy en día la masonería internacional está abocada a eso. ¿Es solamente de Occidente o también hay, por ejemplo, en Asia, sobre todo también en zonas
donde el Islam es muy fuerte. Ah, no, en todos lados. Nosotros acá adentro también tenemos un hermano que es Musulmán. musulmán. Ellos te dicen, todos son árabes, musulmanes son pocos. Inclusive esta guerra, si vos empezás a desglosar, no deja de ser la histórica guerra de chiitas contra sunitas. Irán es el único lugar donde están los suníes, y por eso el primer bombardeo no fue a Estados Unidos, no fue a Israel, sino que fue dentro de los musulmanes a las regiones contiguas. Es una guerra que desde que murió Mahoma, entre ellos se pelearon los que decían que tenía que salir del pueblo, los chiitas, y los sunitas que decían no, tiene que ser uno de la familia de Mahoma. Un descendiente de y bueno, y sangre. ahí empezó esa guerra eterna de toda la vida. Sí hay masones en todo, hasta China hay masones, en todos los lugares. Inclusive, mira, te cuento otro dato de color. Fue la única organización democrática en Cuba. El hermano de Fidel era masón. La masonería se vota. ¿Quién? ¿El hermano de Fidel? Raúl sí. Castro. La masonería tiene elecciones todos los años. Y bueno, este era el único lugar donde se permitía la democracia. Bueno, así en muchos lugares. Por supuesto hay lugares perseguidos. Irán es uno de ellos. En Irán no están de acuerdo con el libre pensamiento, no están de acuerdo con un montón de cosas. Y los masones de ahí huyeron ya desde que este régimen de los ayatolá tomaron el país. No estoy hablando bien ni mal de los ayatolás. Cada país elige cómo gobernarse. Te hablo solamente de la masonería. Me preguntaste si había en todos lados. De Irán se tuvieron que ir. Incluso si hay en Israel también, porque viste que Israel también es un estado teocrático en la práctica, digamos. Bueno, pero la masonería nace también de las religiones. Si bien después se enfrenta por unas cuestiones de pelearle los dogmas, de discutir los dogmas, gran parte es 99% es influencia judeocristiana. Totalmente. Nosotros estudiamos todos los temas judeocristianos. Perfecto. Te agradecemos mucho porque hayas venido. Gracias a vos, Raúl. Te agradezco el espacio. No, por favor, al contrario. Yo soy un convencido de que la masonería es lo mejor que le puede pasar a cualquiera, porque primero te abre mucho la cabeza, segundo te orienta en la búsqueda, yo le digo la búsqueda del bien común. Nosotros tenemos 3 pilares, como te decía hoy: libertad, igualdad y fraternidad. Ser libres, ser todos iguales. Son principios. Eso prácticamente viene de la Revolución Francesa, digamos. Que eran masones. Pero y esto es algo muy mío, el tercer pilar es la fraternidad. La fraternidad, aparte de ser un principio, es una práctica. Hoy en día, esto es una frase que no me pertenece al gran maestro. Él decía: hoy en día hay muchos de un lado en la Argentina que gritan la libertad, hay muchos del otro lado que buscamos la igualdad o la equidad. Quizás lo que falte para ese puente sea la fraternidad. Y en eso nos tenemos que abocar, unir lo que está disperso en nuestro país. Ojalá y que sea pronto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Raúl. Por hablar de este tema que para muchos es una cuestión como mística, digamos, ¿no? Que a través de eso vas a encontrar poderes ocultos que vas a poder desatar, que eso no sé. Si yo desde que ingresé crecí 20 centímetros, soy rubio, de ojos celeste. Sí. Nada que ver. Bueno. Somos todos iguales. Gracias por haber estado. Luis Cebriano, el integrante de la masonería, es nuestro tema del día. Vamos a la última pausa. Bien,
llegó la hora de despedirnos. Te contamos que la misión Artemis 2 de este cohete que ha lanzado la NASA con 4 astronautas que va a pisar el lado oculto de la Luna, digamos, el lado, la cara oculta que no se ve, ¿no? Está viajando, bueno, hacia nuestro satélite natural, hacia la Luna, en una misión que ha despegado bien y que hasta ahora va todo bien. Y mientras tanto, bueno, acá nos cuentan que, bueno, la causa Adorni sigue todavía, que Milei volvió a cuestionar a Irán. Se marca un alineamiento absoluto de Estados Unidos y todo sigue igual. Y bueno, y ahora que surgió la cuestión de los médicos, esto por de los médicos, el escándalo por estas sesiones que hacían donde teóricamente la gente que se quería drogar se drogaba en forma controlada, pero se ve que se pasaron de dosis y hubo muertes de por medio y bueno. Así que esas son las noticias. Y bueno, nuestro tema de hoy fue la masonería. Creo que lo abordamos bastante didácticamente para que nadie también lo tome ni como una promoción ni tampoco como algo negativo. Simplemente ampliar el espacio y el espectro, como siempre decimos, de la pluralidad de que nuestro amigo Mirko Garrido, que nos acompaña siempre, promovió desde esta emisora. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar nuevamente el martes próximo. Rubén Bingo Pérez en la multiplataforma. Próximamente también a la misión a Marte, con Elon Musk. Sí, ahí está. Sebastián Cáceres, que se está recuperando de una influenza, le mandamos todo nuestro cariño desde acá, que se recupere pronto. Andrea Garrido en la dirección y a cargo de recibir las cartas documentos de todo lo que se dijo hoy, excepto los sobres. Los sobres vienen para nosotros, que los vienen sobrados. Mi nombre es Raúl Ayala y como te dije, te esperamos nuevamente el martes próximo en esto que es La Mira Central, segunda edición. Espacio publicitario.